Entonces vemos aquí en Hechos 17:31, dice así: por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Voy a darles un poquito. Cierre su Biblia, míreme los ojos y voy a relatarles un poquito por qué Pablo está hablando aquí de esto. La palabra del Señor dice que Pablo llega a Tesalónica, y cuando él va a predicar la palabra de Dios en Tesalónica, muchos se convirtieron al Señor. Pero ¿sabe lo que a Pablo le ardía en su corazón cuando él miraba la idolatría en estos pueblos, estas ciudades? Cómo adoraban a los ídolos. Y yo le voy a decir a usted una cosa: mi madre fue católica de hueso colorado. Hay gente que dice, no, yo soy católico. Y yo les pregunto, a ver, dígame qué quiere decir la palabra católico. Pues no, oiga, pues no sé. ¿Tanto tú eres católico? Porque una persona que es católica sabe, es como yo. Si yo le pregunto, ¿usted es cristiano? Explíqueme qué quiere decir la palabra cristiano. Explíquemelo. Si usted se está poniendo ese título es porque usted sabe. Católico solo lo que quiere decir es universal. Entonces Pablo llega allí con los tesalónicos y empieza a predicar y hablarles sobre los ídolos, porque él miraba la idolatría. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando empezó él a predicar, claro, viene el enemigo. Cuando tú abres tu boca y empiezas a hablar de Dios, te lo voy a garantizar, que el diablo no se va a quedar sentado con los brazos cruzados. Él va a venir en contra de ti y va a atacarte, porque él quiere que tú te calles, porque él sabe que el tiempo se le está acercando, se está cerrando la puerta, y dice, y estas almas son mías. No, el evangelismo que se ha predicado no es como el que vimos en Instagram y en las noticias anoche, que uno se vistió con una máscara de diablo y puso primero Revelaciones 20 y fue y tocó las puertas y andaba asustando a la gente con la máscara y con el versículo. No, Pablo no hizo eso. Pablo se paraba y les predicaba, les decía sobre Jesucristo. Él hablaba la palabra con denuedo. Y vemos aquí que él predicaba y llegó, hermanos, de Tesalónica, llegó y se fue a Berea, y de Berea a Atenas, y predicó allí el sermón en el a ver si lo digo bien, Areópago era, y gracias a Dios me permitió, estoy predicando algo que lo vi. Es una piedra enorme, hermanos, que está cerca del Acrópolis. Y cuando yo subí a ese lugar, se miraba la piedra enorme, y ahí nos estaban explicando, aquí fue donde Pablo se paró y habló la palabra de Dios. Y usted dice, ¿cómo tanta gente escuchó la palabra de Dios? Porque era en un cerro y se escuchaba la voz de Pablo hacia abajo. En ese lugar es donde el concilio, el tribunal, corrían causas para los que cometían homicidio, para aquellos que eran criminales. Ahí los llevaban a ese lugar. Entonces dice la palabra de Dios que Pablo tuvo que salir, porque ¿sabe qué? Que el diablo, mire, el diablo siempre, hermanos, tiene que moverle a la cosa para desincomodarte. Y dice que unos varones de Tesalónica fueron y empezaron a hacer alboroto en el pueblo. Mira, ese que está predicando viene a hablarnos de un rey que se llama Jesús, pues César es rey. Y empezó a alborotar a la gente, y dice que tuvo que salir Pablo de la ciudad de noche, y de allí se fue a Berea, y de Berea dice que se fue a Atenas. Pero cuando él fue a Berea a predicar, los mismos hombres maldosos que lo habían seguido y le estaban alborotando, fueron allá a hacerle también problema. Y usted dice, ¿qué? Entonces Dios es injusto. Él está predicando y mira todo lo que le pasó. Yo he escuchado personas que dicen, ¿por qué? Porque yo me enfermé. Ese es ser injusto. Mira la gente mala. ¿Nunca usted ha visto las personas que no conocen al Señor que parece que prosperan? ¿O soy nada más yo? Nunca se vaya usted, que la bendición de Dios es algo material. Si Dios te bendice materialmente, sí, pero no te vayas por eso, porque entonces quiere decir que todos los drogadictos que tienen casas de $500,000 están prosperados por Dios. No es así.
Entonces vemos aquí que este hombre se fue a Atenas a predicar. Subió allá y empezó a hablarles. Y dice que mientras él esperaba a Silas y a Timoteo que llegaran, mientras Pablo los esperaba, su espíritu se enardecía, porque miraba la idolatría del pueblo y la necesidad que había. Cuando nosotros salimos a este mundo, hermanos, lo mismo pasa en nuestro espíritu. Nos inquieta ver la maldad, nos inquieta ver las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, nos inquieta. Yo me acuerdo que mi madre cuando ella era católica no me decía, me platicaba, dice: yo, mi hija, me iba de rodillas cuadras y cuadras para pagar las mandas. La gente tenía misericordia y ¿sabe qué hacían? Se quitaban los suéteres y los tiraban porque me miraban toda ensangrentada. Pero yo amaba a Dios y yo pensaba que así era como yo iba a ganar el favor de Dios. Y la gente me decía: señora, levántese. No, es que yo tengo que ir a pagar la manda, porque yo buscaba cómo amar a Dios y pensé que eso era. Y ella nos platicaba, dice: yo cuando los ídolos para mí, era lo máximo. Dijo: yo era la que los bañaba, les quitaba la ropa, las lavaba. Dijo: era una reverencia tremenda. Y yo creo que cuando Pablo entra a este pueblo, a esta ciudad, y ve la idolatría que le rodeaba, ese es cuando ve el altar que dice al Dios no conocido, y empieza a ver las cosas que le rodean. Yo creo que Pablo le pasó lo que a mi madre, le dio coraje, porque mi mamá decía, yo cuando miro, cuando íbamos a México, hermanos, cuando íbamos a México, y mi padre, mirábamos la gente en rodillas que iban caminando en la orilla del camino, mi padre se paraba: oiga, señora, disculpe, señor, venga, ¿por qué van aquí ustedes de rodillas? No, dijo, es que vamos a pagar las mandas. Vamos a pagar manda a sus ídolos, ¿verdad? Y decía mi padre, les decía: ¿y cuántos doctores van aquí con ustedes? ¿Cuántos abogados? ¿Cuánta gente educada va en estas filas? No, oiga, señor, pura gente pobre, precisamente. Y allí mi padre les empezaba a hablar de Cristo. Un día entramos en la autopista que entra yendo para Monterrey. Mi padre se paró y agarró uno de los santos de la cabeza, hermano, y mire, y no tienen unas casitas así con un montón de santos, no dejó ni uno. Dijo, pero él decía, era algo que ardía en ellos. Dice, y así me imagino que Pablo le ardía que esta gente estaban adorando algo insignificativo, algo que no valía la pena. No estamos viviendo en los mismos días, hermanos, que nuestra idolatría no serán ídolos, pero la idolatría de hoy día, ¿sabe qué es? Es el dinero, son los hijos, es la casa, es lo que tenemos, es nuestras posiciones. Muchas veces es nuestro marido, es nuestra mujer, son los hijos, los tenemos como ídolos. Y la palabra de Dios dice: no tendrás ídolos ajenos delante de mí. Solo que esto no nos va para la gente que no conoce al Señor. Nosotros como cristianos muchas veces también tenemos ídolos. Y Dios es justo. Y dice él aquí en la palabra de Dios que cuando él llegó a esa piedra enorme, ahí algunos de los filósofos y algunos de los estoicos, de los epicureos, estaban allí, que no creían, y les hablaba de Cristo. Les decía: Jesús es el Señor, es el Rey, Él resucitó, y empezaba. Y ellos, como no creían en la resurrección, dice que decían: bueno, pues qué palabrería tiene este hombre, qué es lo que querrá decir, qué es lo que está hablando. Y Pablo, con esa autoridad que el Señor le había dado, lleno del Espíritu Santo, porque tú cuando estás lleno del Espíritu Santo, mi querido hermano, se te quita el temor, se te quita la vergüenza, se te quita que van a hablar de ti, no te importa. ¿Por qué? Porque sabes que you are backed up by the Holy Spirit. El Espíritu Santo te está apoyando. Gloria a su nombre. Y acuérdense una cosa, que Pablo en Tesalónica predica el mismo sermón. Pablo no está cambiando sermones, el mismo sermón. Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó, Él es el Rey. Y dice aquí en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y 10,
Dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Predicaba a los gentiles el mismo discurso, que se convirtieran de los ídolos, que creyeran en el Señor Jesucristo, porque venía una ira venidera. Y yo les quiero decir a ustedes una cosa, hermanos. La ira de Dios está por demostrarse. La ira de Dios está por caer. Y está, hermanos, la palabra de Dios dice que será el día espantoso, que la tierra y el cielo huirán y no habrá donde se esconden. La tierra y el cielo huirán de la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que ponernos al día. Ya no es tiempo de estar vacilando, querido hermano. Ya déjese de eso. Ya no estamos en esos momentos, en esos días. Pongámonos en serios con el Señor, hermano. Pongámonos en serio. La salvación le costó la vida al Hijo de Dios. Corrió esa sangre. Yo no diera a mi hijo por nadie, pero Dios, por amor a nosotros, entregó a su Hijo. Y vemos aquí que Él está hablando sobre los ídolos. En el capítulo 5, los judíos que no creían tenían celo y tomaron y empezaron. Oh, viene la controversia contra Pablo. Y viene, hermanos, la batalla contra Pablo. Causaron problema para que Pablo no tuvo que salir escondidas, porque querían perseguirlo. ¿Nunca has orado tú la oración del salmista? Yo sí. ¿Sabe qué fue lo que oró el salmista? Salmo, no tiene que buscar, pero Salmo 35, 17. Y Señor, ¿hasta cuándo verás esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo la injusticia prevalecerá? ¿Hasta cuándo? Podemos hacernos la pregunta del profeta Jeremías. Si usted ve en Jeremías capítulo 12, versículo 1, mire lo que Jeremías estaba orando. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Jeremías preguntaba lo mismo. ¿Por qué los que se portan desleales, los que realmente no están entregados, por qué prosperan en su camino? ¿Por qué? Él le preguntaba. ¿Hasta cuándo florecerá la injusticia? Y la respuesta de Dios es claro, no de largo tiempo. O sea, el Señor viene a juzgar con justicia. Cada vez que volteemos el calendario, así como la hojita que volteé, se acerca el día en el cual juzgará Dios el malo. Y no, muchas veces no nos gusta esa palabra. Ay, cuando menciona el día del juicio, yo no sé de usted, pues yo me pongo un poquito nerviosa cuando yo escucho, viene el día del juicio. Y viene el día del juicio, que no se puede detener. Viene el día del juicio. Y no nos gusta la idea de que una hora vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Vamos a tener que rendir cuentas. Las escrituras revelan una promesa pesimista en Hechos 17:31, que dice: por cuanto ha establecido. Cuando dice aquí establecido, quiere decir única salida. Está establecido. Nada va a cambiar eso. Nada. La única salida, el día del juicio, ha sido escogido. La hora ha sido marcada y el momento reservado. El juicio no es una posibilidad, sino que es una realidad. El juicio de Dios, hermanos. Por esa misma razón dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Les estoy dando Biblia para que no piensen que esto viene de mí. El Señor nos está hablando. Pongámonos a cuentas con el Señor, hermanos. Dice segunda de Corintios, porque es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios lo está escribiendo en el libro. Sea bueno, sea malo, va a venir a la memoria de Dios un día.
Oh, pero qué lindo. Que la palabra griega que dice aquí juicio es bema. La palabra denota un tribunal en sesión, un lugar donde el juez está presente y el veredicto o sentencia son declarados. Acuérdense, cuando Jesús llega ante Pilato, en Mateo, cuando llega ante Pilato, cuando Jesús fue sentenciado a muerte, Pilato ya estaba sentado en el tribunal. Él no estaba juzgando la causa de Jesús, él estaba allí ya para sentenciar a Jesús. Él no estaba juzgando, él estaba ya para sentenciarlo. Entonces aquí cuando dice que el juicio, la palabra es bema, en griego, que quiere decir es el tribunal. Estamos ya a la puerta para ser juzgados, que nos vaya a dar la sentencia al Señor. Juan llama la silla del juicio el gran trono blanco. Y estos mensajes, hermanos, como que ay, nos incomodan, ¿verdad? Como que no, nos incomodan. Pero ¿sabe qué, hermano? Es lo que quiero hacer esta noche, incomodarlo, desincomodarlo. No que se acomode, que se desincomode. Porque necesitamos despertar, hermanos, y ver que en Juan él llama la silla del juicio el gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 12 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Lo que vamos a ser juzgados, estos son los muertos, pero los que quedamos vivos vamos a ser juzgados, y los muertos según nuestras obras, lo que hayamos hecho. Todo creyente será juzgado por Cristo. El no creyente será castigado, eso lo sabemos. Y los creyentes seremos salvos por gracia, aplaudidos por el trabajo que hicimos para el Señor. Usted sabe lo que es cuando el Dios te está aplaudiendo. Good job. ¿Verdad? Qué bonito se siente cuando tú haces algo y alguien te dice buen trabajo, y te da, ¿verdad?, la palmeada en la espalda. Como que te sientes bien. Qué lindo va a ser cuando Dios te dé esa palmeada. Buen siervo, sufriste por mi causa, hiciste lo que tenías que hacer. Te moldeé como el alfarero cuando agarra ese barro y empieza a moldearlo y a sacar las piedritas que no sirven, las piedritas que estorban, y empieza a botarlas para un lado, y agarra ese barro y empieza a moldearlo, a hacerlo perfecto. Qué lindo, porque eso es lo que hace el Señor en la vida del creyente. Por eso pasas por circunstancias y obstáculos, querido hermano, por eso. Porque Dios quiere moldearnos, nos está perfeccionando, porque ante sus ojos somos perfectos. No creas algo diferente. You are perfect in God's eyes. Gloria a su nombre. Así, hermanos, vamos a ser salvos. En Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre, sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? Sus obras. Conforme a sus obras. Jesús aquí desde su trono por siempre será balanceado en las escalas de justicia, y lo hará con 3 declaraciones. Con 3 declaraciones Él va a juzgar, hermanos. La primera es: Él perdonará públicamente a su gente, a su pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos abogado.